Dobar dan, gospodin Mirko Hasenaj. Dobar Dobar dan, dan, gospodin Alberto, Dani sve dobro? Rulet. Kako ste? Svi dobro. Kako vi tamo? Ste dobro na karanteni? Da, čuvamo se. Da. Dobro. Trebaš ostati doma i Ži- čuvati se. Ajde, Da. živi. Živjeli Hrvatska. Čuj, danas opet nismo u kulturnom centru, opet smo doma i izgleda da će dugo ovako ići, no? Sí. Da, Imamo da, još 2-3 mjeseca sigurno. bueno, Program broj 32. sí, programa número 32 del Podcast Domovina. Podcast ¿Cómo número estamos, 32. Mirko? Gracias a la gente que nos está siguiendo. Ya llegamos a el programa pasado, también 1000 reproducciones, y bueno, y eso es importante para todos nosotros. Gracias a todos los que escucharon las 2 horas de que hicimos el Las programa 2 pasado. Lo que horas. pasa Se nos fue. era muy interesante. No se podía cortar. La charla con Patricia fue interesante, la charla con el doctor San Román también, excelente. Muchos datos muy interesantes, pero bueno, nos extendimos, y bueno. Sí, yo creo que la gente me dijo que le había interesado la charla, obviamente con Patricia, la parte, cómo están viviendo en Bolivia, todo con este coronavirus, cómo lo vive la colectividad, cómo los problemas que a ellos se les presentan, también por las distancias, y bueno, y cómo ellos se están manejando. Tienen bastante actividad en Bolivia, la comunidad. Está bueno. Y Sí. vamos a hacer alguna cosa mezcladita, vamos a hacer, aunque sea cuando volvamos al centro cultural, transmitirles algo y estar en contacto con ellos. Técnicamente ya sabemos que es posible, así que vamos a estar un poquito más conectados con la gente, que creo que eso es una de las cosas buenas que va a tener esta cuarentena. Claro, Y tiempo tenemos para ir maquinando y planeando las cosas. Sí, pero aparte descubrimos metodologías, métodos técnicos para vernos a la lejanía. O sea, antes esto no lo considerábamos. No lo pero considerábamos, bueno, es cierto. ahora está bueno ver la gente a lo lejos y poder charlarla y ver cómo está y todo esto. Me parece muy lindo. Bueno, Así y gracias que al doctor San Román, que también nos había dejado muchos datos, cómo se está preparando, y desgraciadamente, bueno, va a venir tal vez un pico de infecciones, gracias a Dios. Aparentemente sí, y como decimos, como ya somos muy reiterativos, pero yo quiero que esto quede clarísimo. Cuanto más dure esta cuarentena, menos peligrosa va a ser la enfermedad para nosotros, porque Sí. el problema es si la cuarentena es corta y la cortamos mañana y salimos todos a la calle, nos contagiamos todos, nos infectamos todos, no va a haber camas suficientes en ningún lado, ni respiradores, ni cama de terapia intensiva, ni nada. Entonces, mejor que dure más, pero que, digamos, que se preserve la salud, o por lo menos la chance de curarse de los que se puedan enfermar. Así Bueno, hoy estaba escuchando, paciencia. para terminar con esto, estaba un datito, estaba escuchando justamente un programa de radio que decía, hablaba alguien de Hamburgo. Alemania tiene, si bien tiene muchas muertes, hay cantidad de infectados, pero bueno, está bastante, por lo que decía usted la otra vez, que decía que la cantidad de test que se están haciendo de coronavirus, bueno, Alemania los hace, los cuida, y gracias a ello tienen menos cantidad de infectados, si bien es alta, menos cantidad comparado a Italia, a España, pero
Y decía que, por ejemplo, en Hamburgo están corriendo la gente en los parques, controlados por la policía, hacen un recorrido, corren a lo sumo de A2, separados de 2 metros de distancia, y en ese recorrido pueden hacerlo. Y decía, ¿por qué no se puede hacer acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Porque no somos alemanes, no tenemos conducta. En el parque en Palermo, y decían eso justamente, no tenemos conducta nosotros. Porque si todos vamos a salir con lo que ha sucedido, que nos enteramos a veces los últimos días por televisión, va a decir, usted, Mirko, sale a correr, yo salgo a correr en Buenos Aires, ¿por qué usted me va a decir, yo no puedo correr acá en Vicente López? Y se empieza a desbarajustar todo. El sacrificio que estamos haciendo, quedarnos en cuarentena, quedarnos encerrados, taparnos la boca y todo eso, empezamos a trasladar el virus de un lado a otro. Ese es el problema. Sí. Yo soy bastante ermitaño y lo que hago, digamos, la actividad física, la caminata, la hago solo y me voy a pescar solo, pero me doy cuenta que yo me alejo de todo. O sea, yo cuando voy a pescar quiero tener 50 metros a los costados, no quiero tener a nadie cerca. Pero los demás quieren estar cerca. Entonces, de repente, esa distancia, o sea, si yo voy a ser el único que voy a tener permiso para ir a pescar, todo bien. Pero si vamos a salir, van a salir muchos y se van a juntar. Entonces, no se puede. Es que van Entonces, trasladando. Ya bien, usted pesca y ponga que a 5 metros está la otra persona. Está bien. Sí. Pero ustedes se han trasladado junto a 100 personas más, trasladándose. Ese es el tema. De un lugar a otro. Y ahí y no, por lo que escuché, no es solo los pacientes con síntomas, los asintomáticos. Podemos ser usted o yo. Exactamente. No tenemos síntomas, pero por ahí tenemos el virus y lo estamos contagiando. Lo que pasa es que acá yo no puedo ir a hacerme, hola, ¿qué tal? ¿Me haces el test a ver si estoy contagiado o no? No puede, tampoco. No hay. No hay. Bueno, Mirko, vamos. Bueno, en Croacia sí, o sea, hay una cierta, o sea, permitieron que se abrieran ciertas ferias para que los pequeños comerciantes pudieran vender sus productos, sobre todo son pequeños agricultores, pequeños emprendimientos que tienen necesidad de venderlo, como acá decimos el que vive del día a día, pero además ellos producen fruta, verdura, que si no la venden, la tienen que tirar, o sea, no sé qué tienen que hacer, conserva, pero es al revés. Ellos hacen las conservas en el verano para tener en el invierno. Así que ahora les permitieron en ciertos lugares, manteniendo distancias, que digamos que se pueda sumar esa actividad, además de las que ya tenían abiertas, por ejemplo, los supermercados, el servicio, todo eso. La red alimenticia y farmacéutica que funcionaba como en cualquier lado. La diferencia que había en Croacia es que había bancos. Los bancos nunca cerraron. Entonces, con eso ellos no produjeron la aglomeración que hubo acá, porque los bancos estaban cerrados. El primer día que abrieron, todo el mundo se fue al banco. Allá, como funcionaba siempre con las reglas de distanciamiento social, ya se acostumbraron. Así que Croacia creo que está haciendo más o menos bien las cosas, está tratando de mantener la curva chata, por ahora lo está logrando, no hay muchísimos casos en ningún lugar, y lo que hay es que no hay tantos internados, o sea que todavía la capacidad de recepción en los hospitales es muy buena. Bueno, seguirá así. Yo no creo que haya una explosión, o sea, no tiene por qué haber una explosión ahora si ya la están piloteando así digamos, con niveles bajos de contagio y bajos de hospitalización. Así que esperemos yo leí un que siga poco, así. había leído algo de que se estaban por abrir los mercados para los pequeños productores. Lo que vio como es en
cada ciudad de Croacia, los pequeños productores van a los mercados abiertos, Sí, que están sí, sí. así como en Split, Zagreb, Zadar, que tienen mercados al aire libre, son, y donde, bueno, la gente concurre justamente No, a comprar productos no sé si frescos. abrieron Yo no dólares, me sé parece que dólares cómo. no. No, no, yo no creo que abran, por lo menos en mi cabeza pensaba de decir que no creo que abran esos mercados así tan grandes. Pero sí los regionales y no los más chicos. Y no todos al mismo tiempo, no sé, supóngase que una feria tiene 100 puestos, entonces se habilitan 30 por día o 25 por día. Entonces usted trabaja hoy y dentro de 3 días vuelve a tener el stand y mientras tanto se van turnando Claro, como puede para que ser, todos trabajen un poquito y que claro. mantengan la distancia, que no estén uno Sí, pegado sí. al otro con los stands. Y para que no haya aglomeración de gente. Entonces todo se diluye. Es lo que estamos hablando, lo mismo que acá. La tarea es Claro. diluirla, ¿sí? Alargarla. Bueno, así que eso se está haciendo y bueno, cada maestrito con su librito, o sea, se van probando métodos y bueno, si funciona, se sigue adelante. Pero bueno, hay Sí. casos de Tienen, desobediencia, pero bueno. desgraciadamente, a Croacia se le están juntando varios temistas, aparte del económico, porque el económico también tenemos nosotros, o sea, está afectando este bendito coronavirus, A está todo el afectando mundo. a todas las economías del mundo. Entonces, Sí, bueno, a Croacia también. Pero Croacia suma otras cosas. La otra vez sumó el terremoto, prosiguen los temblores. Yo pude leer que hay pequeños temblores, no sé cómo sí, repercuten, sí, pero sí. hay, siguen habiendo. Y ayer estaba leyendo que hay un incendio bastante difícil de controlar en el norte de Croacia, en los Alpes Dináricos. Sí, ¿Escuchó hoy la estaba algo? buscando la noticia en el diario, parece que no, o sea que ya debe estar controlado porque hoy Los no era bosques noticia de donde... etapa, Ah, ¿sí? No era noticia bueno, de la primera mejor. etapa. Pues la otra vez Sí, fue en la isla de Bar, ahora decían en los bosques dináricos, por lo menos ayer lo había leído, tal vez fue lo antes que de sí ayer también, y se lo que sí controló. también vi, apareció una noticia de en Lica, un hombre con un tractor arrastrando una goma prendida a fuego, incendiando a propósito zonas de bosques en la montaña. O sea, delincuentes pueden encontrar en todos lados. Por supuesto, ya está detenido, todo eso. Eso en Croacia enseguida se detiene porque el que lo Claro, sí, no ve tiene mucho para lo correr tampoco. denuncia, la policía está cerca y ya se lo llevaron a él, al tractor y a la goma. Y bueno, pero eso es lo que pasa que un tipo así te distrae fuerzas de seguridad, fuerzas de bomberos que tendrían que estar abocados a otro tema, Sí, desde ahí a ya. apagar un montón de, o sea, no hizo un incendio, hizo un montón de focos de incendio que tuvieron que ir los bomberos uno por uno para apagar, Qué no sé bárbaro, qué bárbaro, cuántos kilómetros anduvo con eso, tal, no, loco, loco. Pero bueno, qué bárbaro. Bueno, el otro tema cosas que también pasan. fue que salió bastante criticado en las redes, fue la misa esta que dieron para Pascua, Sí, donde, bueno, juntaron un montón de gente. La noticia, en vez de ser la gente que entraba a la iglesia, fueron los periodistas que se agolpaban para hablar con el cura o querer entrar, sin sí, sí, protección, o sin sea, barbijo, sin guantes. Se perdió todo un, ahí, todas las distancias. un papelón, un papelón. O sea, no sé qué esperaban ver, porque como parecía una cosa que entraban así, medio como que, ahora vamos a sorprender a todos amontonados adentro de la iglesia, Claro, y ellos entraron amontonados, abrieron las puertas y estaban 20 personas separadas por 5 metros cada separada, uno. claro, tal cual. Bueno, Me gustaron las palabras del obispo que usted me repitió el otro día. sí, a mí no me Muy gustaba. bien. No, no voy a decir epíteto, hable tranquilo. Hable tranquilo, repítelo. No voy a decir ningún epíteto fuera de lugar acá. No, no, cuando lo dicen al obispo, ¿qué piensa de esto? Dice, no, al obispo le dicen, ¿qué le parece a usted? Los supermercados están abiertos y las iglesias están cerradas, ¿está bien? Y dice, y sí, porque la comida, lo importante es que la gente coma.
Claro. Bueno, hubo muchos que interpretaron eso como que es más importante, o sea, que el obispo que debería cuidar, digamos, la parte espiritual, el alimento No es espiritual un alimento. del humano, El, el alimento eh, espiritual no no, parece que no lo conoce el obispo, ¿no? fue muy terrenal y bueno, digamos Mirá. que lo mandan, o sea, hay otros videos ahí que lo tildan directamente de ateo al obispo, ¿viste? Sí, Lo que pasa es que eso, como en Croacia hay poca gente, ¿no? O sea, volvamos a situarnos en dónde es. Croacia es grande como la provincia de Jujuy, donde hay 4 millones más o menos de habitantes, o 3.800.000 habitantes, y, y entonces esas cosas que pasan, como que, o sea, no es que en todas las iglesias hubo misa para Pascua, sino no, que una iglesia, un cura, decidió dar misa en Pascua. Y entonces, eso es un tema nacional, ¿sí? Porque no hay noticias, o sea, las noticias son claro. eh, las especulaciones de cuándo va a terminar la pandemia, cuáles son las condiciones que tendrían que cumplirse, entonces hablan científicos, políticos, todo, y hablan más o menos de lo mismo. Entonces, una cosa que pasa ahí diferente es una noticia de choque, Udarnavies, ¿no? Una noticia importante como Rakitic dijo que él no es una bolsa de papas que lo van a estar negociando de un club a otro. Eso fue Sí, otra de las grandes noticias de la semana. Entonces, bueno, claro. eso es lo que está pasando. La crisis económica, lo que decíamos, ocurre en todo el mundo y va, yo creo que vamos a tener que llegar a un acuerdo global de decir, bueno, escúchame, yo te debo a vos, vos le debes a él, él le debe al otro, hay como se cierra el círculo. ¿Se acuerda el chiste ese de los 100 euros que yo te debía, te lo devuelvo y vos le debías al otro y se lo devolvés? Claro. El círculo se cierra, todos quedaron saldados y yo me quedé con los 100 euros que tenía. Yo creo que al Claro. final de toda esta historia va a tener que pasar algo así porque, no sé, como que está todo ya, eh, todo se tergiversó, ya no Sí, hay ingresos por un lado y los gastos se siguen generando, ¿no? Es una cosa rara. evidentemente, Usted que es obviamente contador que va a podría explicar haber, mejor eso. obviamente que va a haber otro mundo después de esto. La economía se va a manejar de otra manera en el mundo internacionalmente. Eh, no sabemos, tenemos esto, qué sé yo. Esto se originó en China, Sí, supuestamente este contagio. Toda en medio de una pelea entre Estados Unidos y China económica. Ahora las acciones de Estados Unidos, de las empresas, cayeron. Y estamos hablando que esos estados tienen mucho poder, sobre todo China. Entonces, ¿qué va a sí, pasar? Si ellos salen a comprar acciones baratas, se adueñan de las sí. empresas. Entonces, quiera que no, va a resultar toda una economía diferente. Vamos a lo que está sucediendo en nuestro país. Si no tiene ingresos el país, el presidente necesita gastarse, o sea, tiene un gasto público, después decimos Sí, si es bueno, malo, chico, grande, no sé, pero tiene un gasto en este momento y no tiene ingresos. Lo único sí, que pero no está puede cobrando los hacer, impuestos. no La está gente no puede cobrando. pagar los impuestos. Claro, entonces lo único que puede hacer tiene una maquinita en la Casa de la Moneda, que es la que le da billetes ficticios. Bueno, eso a la larga va a traer un prejuicio. ¿Qué puede hacer ahora? Pedir préstamos no dan. Es que están todos igual. Nosotros ¿A quién le va estábamos, a pedir un lo que préstamo? pasa es que acá ¿A China? estábamos preparados para otra cosa, teníamos otros problemas y de repente Sí, se nos vino esto. claro. Y tienen que, claro, y tienen que luchar contra eso. Lo otro pasó a segundo plano, pero la gente desgraciadamente tiene que trabajar, tiene que comer y sigue igual. Bueno, Mirko, cambiamos de tema. Hoy es 14 de abril y Sí, hay una fecha bastante importante para Croacia, que es el 10 de abril de 1941. exactamente.
Démosle a la gente para... Como decíamos ayer, en el último programa, habíamos llegado, como Alemania, Italia y las potencias no querían que se deshaga Yugoslavia, la primera Yugoslavia monárquica, y cómo por situaciones políticas y todas las cosas que fueron ocurriendo, se despedazó en una semana, porque Yugoslavia había firmado el pacto con Alemania y con Italia, hubo 27 un de golpe de mayo. Estado interno. ¿Qué? Sí, poco menos de 15 días, 27 de marzo del 41. El Del 6 de 27 abril de rompen ese marzo pacto. al 6 de abril. Rompen ese pacto. Poco tiempo. El 6 de Sí, abril ya los alemanes bombardean Belgrado porque por habían roto eso el digo, pacto. el O sea 6 de que, abril se rompe el pacto y bombardea con el bombardeo de Alemania. así que entre medio Yugoslavia quiso hacer un pacto con Rusia, todo una cosa que... bueno, la cuestión que explotó Yugoslavia, como era un, un conglomerado armado después de la Primera Guerra Mundial, que funcionaba solamente a la fuerza de las bayonetas de los serbios. Y bueno, cuando los croatas vieron que los serbios no estaban empujando con las bayonetas, bueno, se dieron vuelta y declararon la independencia. Eh, cosa que los croatas perdieron la oportunidad de hacer eso en 1918 y, integraron el reino de Yugoslavia pensando que con Serbia se podía hacer un pacto y hacer un cogobierno o que sea una cosa que funcionara para todos. Bueno, la experiencia fue negativa y entonces dijeron, bueno, Sí, basta. bueno, antes de lo que hablábamos la otra vez con Starcevich, con los Radic, que Sí. fueron antes de la Primera Guerra Mundial, ya hubo muchos movimientos que estaban apuntando a que Croacia se independizara. Claro, sí, 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 pero había una mayoría en los políticos que Claro, pensaron que Croacia era muy chiquitita para subsistir como Estado y entonces pensaron que sí, uniéndose a la poderosa Serbia de ese momento, que era la claro, victoriosa de las guerras balcánicas y todo eso, que podían hacer, digamos, un gran país eh, armónicamente gobernado. A la experiencia, los mismos esos que habían propuesto hacer ese reino de Yugoslavia, se desencantaron en poquísimo tiempo, o sea, a los sí, 3 sí, 4 sí. años ya estaban diciendo, no, no, eso no es lo que habíamos arreglado. Y bueno, era cuestión de tiempo hasta que se caiga. Bueno, como habíamos dicho en ese programa que hicimos en enero, acordándonos de cuándo se fundó el movimiento revolucionario Ustaša, que fue justamente después de que en el Parlamento de Belgrado, delante de la vista de Ante Pavelić, atentaran contra los diputados croatas, matando a Pavle Radić, a todos Sí, los... adelante de todo el todo el Parlamento, grupo. reunido. Adelante de todo el Parlamento. Después le ¿Cómo? hicieron una estatua, el tipo ese que disparó, bueno. Eso era suficiente razón para decir, bueno, listo, se rompe y empieza el proceso de liberación de Croacia, que bueno, terminó el 10 de abril de 1941 con la declaración oficial de la independencia del Estado Independiente de Croacia. Sí, Así que hay que bueno, tener en cuenta, hay que tener en cuenta cómo se llega a eso, que para lo que dicen en muchas bibliotecas, como lo tildan de un gobierno títere del régimen alemán, nada más alejado, porque primero que como usted dijo en el último programa, la sí, declaración de la independencia salió al pueblo el 8 de abril del 41, después del bombardeo, o sea, el 7 de abril ya fue la primera vez que hubo una insurrección, o sea, el pueblo tuvo la insurrección y copó uno de los batallones, el batallón 108 de Yugoslavia, del ejército sí, yugoslavo. Y por el otro lado, el 8 sí, de abril ya se declara la independencia sí, en Bielova. exacto. Y el 10 de abril se declara la independencia en Zagreb, a todo esto mucho antes que el ejército alemán ingresara a Croacia.
Sí, Digamos sí, que al por ejército eso. alemán no le interesaba, a Alemania no le interesaba Croacia, ni ocupar el terreno, nada No, que ver. no, no. Tenía Eran que estar alianzas ligado. que se Ellos querían. establecían en este caso, ahora con Alemania, pero Alemania había establecido el 27 de marzo alianza con los comunistas de No, Serbia, no, no. No eran comunistas, eran con, fascistas. Era bueno, el gobierno fascista del rey. Los tiene comunistas vinieron. razón, discúlpeme. ¿Sabe qué? Yo Pero como invitaría. respondían después al pacto este que había entre Hitler y Stalin, y estaban bajo el dominio, bajo las indicaciones de Stalin, Sí, por eso le digo que era un gobierno que después así- fueron las fuerzas comunistas. oscuras, eran las fuerzas oscuras. ¿Qué le parece si lo Sí, invitamos a bueno, Tomás ahí me Perkovich? parece. Sí, sí, A que- él va a saber explicar y Porque hablar mucho de esto, sabe, mucho sabe más bastante que, más que nosotros de no esto. sé si Y nosotros, pero que yo seguro. bueno, estamos hablando perdón, presentate, Tommy. El profesor Tomás Perkovich fue presidente de la Unión de Asociaciones Croatas en Argentina. Eh, es un destacado miembro de nuestra comunidad. Juntos hicimos el camino de estudiar para ser parte del Partido Republicano Croata. Así que estuvimos trabajando con el doctor Korsky, con el profesor Katalinic, y la verdad que es toda una enseñanza muy linda que recibimos de parte de ellos. Así que, profesor, estábamos hablando del Estado Independiente de Croacia, cómo se declara, cómo ni los alemanes ni los italianos querían que haya un Estado Independiente de Croacia, querían una Yugoslavia unida y fascista para que esté trabajando con ellos, y con ellos hicieron la primera alianza, ¿no? Así que Tal ahí, cual. bueno, Sí, lo primero que hay que tener en cuenta que, digamos, cuando se analiza un poquito lo del 10 de abril, hay que meterlo primero en un contexto histórico, digamos, como vos bien decís, o sea, qué es lo que pasó antes de eso, para poder entender cómo se llega al 10 de abril, y después también un contexto ideológico, que es, digamos, empezó antes y sigue en curso. El contexto histórico es muy simple, es decir, hay que analizar la aparición de la idea yugoslava, de la artificial idea de cómo nace la idea esta yugoslava, cuando se cae el sí, Imperio Austrohúngaro, termina la Primera Guerra Mundial. Digamos, se pone en juego una discusión que venía antes todavía, viste, que estaba entre Stroessner, digamos, y y Sarchi. Starčević. Es decir, son las dos corrientes históricas, políticas históricas de la historia más, digamos, moderna croata. Es decir, la idea de Stroessner, un croata que tenía una mirada desde un complejo de inferioridad, de debilidad, frente al pangermanismo, al panitalianismo, en lugar de afirmarse nacionalmente, digamos, cometer el error digamos, el error, si vos querés, digamos, el error místico de armar un paneslavismo, digamos, ¿no? Esta posición de Stroessner le da de comer a los serbios, que nunca compraron la idea del paneslavismo, más que como una realización estratégica para su panservismo, digamos, ¿no? Entonces esa ingenuidad Claro. es, por un lado, y después, contrarrestando la figura de él, la figura del padre de la patria, que es Starčević, que, digamos, plantea la idea de que somos una nación, nos corresponde tener un Estado soberano, digamos, ni más ni menos que eso, y esa discusión, digamos, cuando después de la Primera, digamos, Guerra Mundial, gana la idea de Stroessner en otros formatos, digamos allí, pero básicamente en otros formatos, y se instala esta primera Yugoslavia de base racista, es decir, paneslava, ¿sí? Monarquista, y claro, en ese contexto la identidad nacional croata es descendida a una escala casi, digamos, pseudo-nacional, era casi como una tribu de esa zona de los eslavos del sur.
es decir, Claro, se una región. debilita, claro, se debilita la identidad nacional croata para poder armar esa supuesta nación yugoslava, el nacionalismo yugoslavo, que en realidad la tenían en mano los serbios, los gendarmes serbios, y el que no entiende el nivel de represión brutal antinacional croata de todas las décadas previas al 41 no puede entender el 41. Es decir, acá es fundamental Por eso nosotros entender... Sí, bueno, eso sí, decime. veníamos destacando eso, que, por ejemplo, cuando se funda el movimiento Ustaša es justamente después de que es el atentado en el Parlamento de Belgrado, donde disparan impunemente sobre los parlamentarios croatas. Y bueno, y como reacción se funda un movimiento revolucionario. Sí, o sea, totalmente. no se funda contra no sé, con una plantación de rosas. No, hubo un asesinato, un magnicidio en el Parlamento de Yugoslavo en Belgrado, y bueno, la reacción es, basta con esto. Radić mismo dice, nikad više u Beograd, nunca más a Belgrado. Entonces, todo eso inicia un proceso donde claro, no es solamente que, perdón, ¿no? Sí. No es solamente que Pavelić funda el movimiento Ustaša por el asesinato de Radić, sino que no se investigó, no se castigaron a los culpables, o el castigo fue muy leve, entonces eso lo llevó a que justamente se levantara. Bueno, pero hasta ese momento Pavelić también iba al Parlamento. Por eso digo, Era una lucha al haber parlamentaria. asesinato, no haber persecución o no castigo a los culpables y que Belgrado hiciera la vista gorda o mirara para otro lado, bueno, justamente llegó a ese levantamiento. Ahora, lo interesante también es que entonces toda esa resistencia de varias décadas frente al recrudecimiento de la dictadura, digamos, serbo-yugoslava, monarquista, cuando desembocan los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ninguna potencia quería desarmar Yugoslavia. Nadie quería saber nada con desarmar Yugoslavia, ni los aliados, ni los comunistas, ni Hitler tampoco. Lo que pasa que ahí se abre una brecha que aprovecha el nacionalismo croata, que es que Hitler, bueno, le hacen un golpe de Estado en Belgrado, con la oficialidad serbia, contraria a la alianza de Yugoslavia con Hitler, y Hitler ahí, digamos, se vuelve loco y le da pie al nacionalismo croata para que rompa Yugoslavia. Porque digamos, ¿no? se da cuenta que justamente ese golpe se organizó en Londres. O sea que era una cosa directa, el primer contacto que tenemos con el problema, ¿no? Sí, bueno, pero por eso, esto hay que ponerlo en el contexto histórico, es decir, si nosotros como pueblo, después de recibir las palizas que recibimos, después de recibir las degradaciones que recibimos, no hubiésemos aprovechado la oportunidad de establecer nuestro Estado independiente, nuestro derecho a ser una nación soberana, nosotros no mereceríamos ser un pueblo. Así que, digamos, eso es lo primero que hay que rescatar y en todo caso conmemorar. Es decir, después de varios siglos, nosotros aprovechamos un contexto histórico y se generó el Estado Nacional, contrariamente a los intereses de todos, digamos, nadie le interesaba eso, le interesó al propio croata que estaba dispuesto a dar la vida por esa idea, ¿no? Eso en el contexto histórico, pero acá también hay un contexto ideológico que sobrevuela también, que es el concepto de lo globalista o de lo micro o macroimperialista contra el soberanismo, que es una cuestión que sigue sobrevolándonos. O sea, la idea yugoslava no es más que una idea, una especie de microimperialismo, digamos, ¿no? Fue en su momento un microimperialismo que tenía estos elementos gran serbios, racistas, monárquicos, y después Tito, digamos, como ya no daba más tratar de someter, de emparentar lo croata con algo tribal, ya estaba claro que después de lo que los croatas estuvieron dispuestos a entregar para tener su Estado Nacional, no podía decir más eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué usa él? Usa una cosa muy hábil, usa otra vez la ideología y dice, bueno, está bien, ustedes son una república socialista y acá en realidad lo que manda son las clases sociales, y la clase social obrera es yugoslava, no es croata.
Y entonces hace un corrimiento y sigue persistiendo la idea yugoslava, ¿no? Que no es más que un microimperialismo, y que es contrario a las ideas de la Unión a través de las soberanías nacionales, que está en curso, que está hoy en curso también. Nosotros en Croacia seguimos teniendo elementos que están emparentados, alejados de la figura del padre de la patria, que hoy tienen un olfato para buscar centrales de poder y bajarse los pantalones que son alucinantes, digamos, con Bruselas, ¿no? Con los rusos, con los americanos. Yo no digo que se pueda vivir autárquicamente en el mundo de hoy, pero donde siempre están, digamos, preparadísimos, digamos, para ser obsecuentes y genuflexos a marcos que están por arriba de nuestro Estado Nacional, ¿no? Entonces, ahora, por eso yo digo, a mí me parece interesantísimo, que me parece interesante analizarlo, ¿por qué es esta exasperante demonización del ustaštvo, digamos, de los ustas? Es interesante, porque no es que, digamos, bueno, el ustaštvo no es bueno, no, es demonización exasperante. Para mí esa demonización exasperante, que no la podemos comparar, ni siquiera no se la han colocado a colaboradores ni noruegos, ni colaboradores finlandeses, ni colaboradores búlgaros, ni colaboracionistas, digamos, húngaros. Los peores colaboracionistas del mundo somos los croatas, digamos, en todos los casos, si fuéramos colaboradores, ¿no? Que eso es otro, eso es muy interesante analizarlo, la lucha interna que tuvimos con estos regímenes autocráticos, el nazismo y el fascismo, habiendo estado aliados, pero eso ya podemos analizarlo después. Lo interesante es cómo exasperadamente se intenta demonizar la idea croata. Eso tiene una sola explicación, para mí una sola explicación, que es que la idea del yugoslavismo, digamos, que es absolutamente dilemática, no puede coexistir con la idea del nacionalismo croata, el nacionalismo yugoslavo no puede coexistir con el nacionalismo croata, alimenta esa palabra, la palabra talismán, que se llama ustaša, que se asocia automáticamente con lo croata y se denigra. ¿Por qué? Porque lo que se quiere denigrar es esa idea de afirmación nacional, de, digamos, idea soberanista croata, debilitarla. Por eso la culpa colectiva son todos los que son croatas, son ustaša, Sí, eso se repite, pero hasta se le pega esa etiqueta a Tudjman, que era general yugoslavo, partisano, todo, y él también terminó siendo ustaša para los yugoslavos. Cualquier persona que tenga una mirada afirmativa croata enseguida es asociada con el ustaštvo, que previamente ha sido demonizado brutalmente. Entonces eso produce entre nuestra gente, entre los croatas, digamos, dos posiciones. Uno, los que son autocompasivos, que se pegan en la espalda diciendo, no, yo no soy ustaša, yo soy un buenito, ¿sí? Y el otro, que es un turro y que, digamos, sigue estando cerca de cualquier, digamos, central de poder, digamos, y haciendo genuflexiones, en vez de utilizar digamos, ¿cómo te puedo decir?, acontecimiento histórico para estudiarlo profundamente, sacar aprendizajes, ¿sí? Mirarlo sin triunfalismos, sin derrotismos, ver qué se puede aprender de todo esto, hay cosas muy interesantes para aprender, ¿sí? Mirarlo con dignidad, mirarlo sin complejos, ni de superioridad e inferioridad, y darse cuenta, digamos, sacar las enseñanzas correspondientes, ¿no? Bueno, Tomás, esa persecución a todos los ustašas identificados con los croatas, digamos que eso sucedió por 4 años de gobierno de un Estado independiente, más 10 años, 11 años más del movimiento ustaša creado. Después de la caída después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, que muchos estuvieron afuera haciendo, pero no apunto a eso, sino a la propaganda que se le hizo a los ustašas en contra, como bien señalaba, de decir que todo lo malo, todo lo peor del mundo es un movimiento ustaša identificado con los croatas. ¿Y cómo puede ser que el comunismo de Tito, que estuvo más de 40 años, que hubo matanzas mismo dentro de lo que era Yugoslavia, y después en otros países, porque la UDBA estuvo en muchos países,
¿Por qué, yo digo, no se lo endemoniza, no se lo critica tanto como pudo haber sido a Pavelic? Y es muy sencillo, porque después de la Guerra Patria, progresivamente y en forma especialmente marcada después del año 2000, los elementos que, digamos, que compusieron el aparato el del régimen yugoslavo son los que están en el poder hoy. Entonces, digamos, mientras estaba Tudjman, que era un disidente de ellos y que tenía una idea estatal firme, digamos, y que tuvo que cooperar con esa parte del aparato del viejo régimen y sumar, por supuesto, a la gente que había estado fuera del régimen para lograr el Estado Nacional. Cuando él, digamos, desaparece, incluso en la última fase de él, cuando ya estaba enfermo, todos los elementos que sirvieron al yugoslavismo comunista y titoísta tomaron los puntos neurálgicos del poder en Croacia. Por eso a mí me gusta decir que esto es Croslavia y todavía no es Croacia. Es decir, hoy uno se encuentra con características que te explican claramente que se repitió, que el contenido continúa siendo yugoslavo y comunista. Por ejemplo, 300.000 emigrantes. Yugoslavia era una máquina de expulsar gente croata. Hoy tenemos eso. Hoy tenemos aparato represivo, completamente represivo en el escenario de hoy, que no te permite la eliminación física, pero tenés un control de medios que es, digamos, represivo, completamente represivo. Tenés control, digamos, no tenés pluralidad, no tenés pluralismo. Y lo peor de todo, que el proceso regresivo sigue creciendo, digamos. Lo que hubiese sido, lo que es el HDZ hoy ya está convertido, que era el partido de Tudjman, ya está convertido, digamos, lisa y llanamente en un aliado del SDP, que son los que abiertamente se dicen del régimen anterior. Pero estos, en nombre de la banderita croata, trabajaron con la mentalidad de ellos, sigue siendo una mentalidad yugoslava, ¿no? Igualmente, desde la misma Constitución, del preámbulo de la Constitución, ya se marca claramente que, o sea, se quiere perpetuar, o sea, se quiere cimentar el error histórico de considerar a la lucha de los partisanos, a la lucha de Tito, como si fuera por la independencia de Croacia, cuando eso es mentira, o sea, se sabe, ellos no luchaban por Croacia. Y en el preámbulo de la Constitución de Croacia dice que eso es la base del actual Estado de Croacia. Y, o sea que contra el Estado independiente de Croacia que se declaró el 10 de abril. O sea que ya Sí, desde la época de Tudjman, no es desde el 2000 en adelante, ya desde la época de Tudjman se cimenta el error ese, o el error, la falsedad histórica. Pero, por ejemplo, a Tito, al comunismo en sí mismo, los crímenes, los vejámenes que sucedieron durante más de 40 años, a esos no se los juzga, la opinión mundial no tiene una visión de crítica hacia esos años de gobierno que fueron dictatoriales. No, perdón. Dice Tomás, 300.000 croatas que tuvieron que huir porque si no eran degollados. No, pero perdón, la Comunidad Económica Europea ya en 2 ocasiones claramente expresó que hay que, denunciar todos los hechos vinculados a las dictaduras de los países socialistas. Y sin embargo, la élite política croata ha desoído eso ya en 2 ocasiones, lo exige Europa. Igualar el nazismo con el comunismo y especialmente poner al descubierto, digamos, los crímenes del comunismo. O sea, ellos estarían obligados a hacerlo si quieren ser parte de la Comunidad Económica Europea. Ahora, eso no lo hacen. ¿Cómo te explicas vos que no lo hagas? Suponete que vos sos un titoísta. Bueno, pero estás en el gobierno croata y estás en Europa. Estás obligado a denunciar al criminal Tito. Y sin embargo no lo hacen. ¿Cómo lo explicás? No. Es decir, nosotros, primero lamento comunicarles que ustedes son muy anticonstitucionales, por lo que dice Mirko. O sea, sí, la constitución de esta republiqueta dice que gracias a que se venció
digamos, se le ganó a la gente que hizo el 10 de abril, digamos, gracias a eso, Croacia eso es lo que tiene que ser. Cuando en realidad, al ganarle al 10 de abril, no solamente se salió de un régimen que era autocrático, que podemos decir que era autocrático, que es el de Pavelić, sino que se entró a otro régimen autocrático y criminal, que es el comunismo, pero además con otro agravante más, que es que se anuló la soberanía nacional croata y se la metió Yugoslavia. Es decir, fíjense lo que dice, lo que dice nuestra Constitución. Gracias a que se, digamos, venció a un régimen totalitario, ¿no? Metiendo otro régimen totalitario y debilitando el Estado Nacional y anulando el Estado Nacional croata, nosotros tenemos Estado Nacional en el 90. Se dan cuenta que es una contradicción, digamos, Sí, crasa, grosa. Entonces, pero insisto, el lavado de cerebro es brutal allá, es brutal. Es decir, allá tienen un cuidado y tienen un miedo de poder hablar no triunfalistamente que acá no hay que hacer ninguna, nadie está buscando ninguna rehabilitación de ningún régimen ni de nada. Hablar como un croata normal de una etapa histórica tuya, donde vos podés analizar las cosas vos, no que te digan las potencias extranjeras como las tenés que analizar. Están completamente lavados los cerebros allá y tienen miedo como en la época de Yugoslavia, no pueden hablar normalmente, ¿entendés? Sí, Y mucha gente buena. ¿Qué? El ¿Cómo? caso de Igor Vukic, y que está investigando sobre el campo de Jasenotzi, y le dan con un caño de todos lados, o sea, se sigue manteniendo las mentiras que se venían estudiando durante Yugoslavia, no cambió nada, la historia no se cambió, sigue Pero, todo por igual. supuesto, es la historiografía del aparato del propagandístico del viejo sistema. No tenemos que pensar en Vukic. Pues nosotros tuvimos acá en Argentina, en Buenos Aires, elegido un representante para, digamos, los croatas fuera de Croacia, y se le metieron en el Facebook y le vieron la palabra Janov Spremni y le dijeron, se tomó el trabajo el primer ministro croata, fíjate que tienen el tiempo al pedo estos inútiles, de ver quién es mírenle a ver si mira a Janov Spremni, y se tomó el trabajo y en el gabinete hicieron una cosa para echarlo al representante de la Argentina. Fíjense qué nivel tenemos nosotros de pensamiento único, ¿no? Y el miedo que tiene la gente de acá, gente buenísima, gente croata, muy buena, se cuidan, tienen temor de que no van a tener más relaciones con Croacia o que les van a quitar fondos y qué sé yo. Bueno, imagínense allá lo que es, que vos podés perder el trabajo por esto. Acá afuera no perdés el trabajo, perdés algún kiosquito, ¿no? Eventualmente. Sí. Pero acá mismo también tienen complejo de inferioridad, no plantean con dignidad las cuestiones. Bueno. Claro. Sí, Sí. principalmente Mirko lo vive en carne propia. Bueno, todas eso discriminaciones. Claro, Bueno, pero claro. está bien, yo sigo haciendo amigos siempre. No, el problema, o sea, yo lo dije cuando o sea, hago mi descargo, no es un descargo, sino que digo, señores, están haciendo todo mal. No les importa nada, no te contestan. Pero lo más, para mí, lo más peligroso de todo esto es que queda cimentado que si vos no obedeces a las reglas que te ponen ellos, si no decís lo que te dicen, si vos te querés apartar del camino que te están trazando ellos, bueno, no podés pensar distinto. Siempre van a encontrar la manera de eliminarte. Entonces, volviendo a ese caso, nosotros habíamos tratado todo un sistema de cómo se reemplaza a un representante, y todo eso se tira a la basura porque el gobierno lo hace de otra manera, ¿sí? Se anula una designación, entonces, bueno, chau. Todo lo que... ¿Para qué se reúne ese consejo? Para nada, no sé. Pero bueno, no es el tema. Digamos que el tema lo que hay que dejar en claro que, bueno, Tito y los yugoslavos no peleaban por Croacia, pelearon en contra de Croacia, y hay que diferenciar muy bien y darse cuenta que no es lo mismo el gobierno que el Estado. O sea, si a mí no me gusta el gobierno actual, yo no voy a destruir la República de Croacia. No voy a hacer que Croacia sea parte de Bulgaria porque a mí no me gusta el gobierno.
Nada, yo peleo ahí está por el las quid de buenas la o por las cuestión. malas, peleo contra el gobierno. Claro, ahí está el quid de la cuestión, que justamente esa confusión entre Estado y gobierno, si Tito hubiese, y las fuerzas de ellos, hubiesen querido luchar contra el gobierno en ese momento porque lo tildaban de totalitario, porque era de otra ideología, por lo que sea, Sí. hubiesen luchado contra el gobierno y hubiesen permitido que el Estado independiente continuara. Porque de esa manera hubo muchísimos otros gobiernos que estuvieron apoyando al eje y no por eso perdieron el Estado. Claro. Cambiaron los Claro. gobiernos. Aquí por eso, digamos, tratando de sacar aprendizajes, haciendo experiencia de esta fecha, es muy importante que nosotros también hagamos una autocrítica como nación, porque en el momento en el que se daban, digamos, nadie quería, tirar abajo Yugoslavia. Ahora, nuestros elementos políticos en esa época, nosotros lamentablemente eso lo tenemos que advertir, nuestros elementos nacionales ideológicamente que estaban cerca de Moscú o que estaban cerca de los aliados, ¿sí? Sí. Incluso no querían, no lucharon suficientemente y utilizaron suficientemente sus armas políticas para lograr eso. Eso por un lado. Por otro lado, ni a los aliados ni a Moscú les interesaba romper Yugoslavia, pero nosotros tampoco teníamos entre nuestras filas, lamentablemente, elementos nacionales soberanistas entre las filas ideológicas de los aliados y las filas ideológicas de los comunistas. Eso es un drama, ¿no? Un drama. Por un lado, nosotros débiles en nuestras filas políticas, y por otro lado, por supuesto, las grandes potencias absolutamente convencidas de que Yugoslavia hay que mantenerla. Digamos, ¿no? Ellos la ayudaron a crear y ellos la quieren mantener. Y ellos hoy quisieran volver a eso también. Porque hoy la idea yugoslavista, o esta idea que parte de la debilidad y no del soberanismo, sigue presente y rondando y dando vueltas en la vida política croata, digamos, sigue. Nuestros cadáveres todavía están calientes, nosotros tenemos CNN, tenemos 2000 paraderos que no sabemos ni dónde están después de la última guerra, ¿correcto? Caminamos sobre fosas comunes de la Segunda Guerra Mundial, de las cuales los serbios fueron los grandes protagonistas, y nosotros seguimos teniendo relaciones con los serbios más que con Italia, con Austria o con España, qué sé yo. Eso no debería ser así, eso no es normal tampoco, ¿no? Digamos, ellos deberían pagar los daños que hicieron de guerra, decirnos dónde están nuestros muertos, ¿sí? De la última guerra patria, ¿sí? Meter en cárcel, entregarnos a todos los criminales de guerra que tuvieron ellos. Bueno, un poco por lo que vos decías antes, me parece que se da eso. El acercamiento a Serbia lo está propiciando el propio partido gobernante. Ahora Sí. SDP, pero HDZ también. ¿Puedo levantar la mano? Sí. Nos está gobernando la coalición serbio-croata. O sea, Sí, tal cual. Sí. Fíjense la coalición que está gobernando, no es el HDZ solo. Están los comunistas de Mesić con los serbios de Pupovac y los que quedaron del HDZ, del ala izquierda del HDZ, si se quiere, o bueno, no importa. Sí. Alguno diría que es el partido de la UDBA que está con distintos colores, pero bueno. Claro, sí, sacar algunas conclusiones. Primero, saber que es muy interesante que en Croacia la historiografía sea croata y se estudie todo el proceso brutal y represivo de la idea yugoslava antes de que, digamos, en la primera Yugoslavia, para entender en el contexto el proceso, el vulcanismo de la aparición del primer Estado croata. Y después, diferenciar lo que ustedes decían, diferenciar régimen de lo que es el Estado, es decir, seguir, digamos, mejorando, si se quiere, lo que sea un régimen de una nación, pero sin destruir su soberanía nacional en nombre de, digamos, grandes combinaciones con poderosos extraños, ¿no? Me parece que esas dos ideas son dos ideas interesantes que aprendemos. Y
en tiempos de cambios tectónicos que siempre vienen, ¿no? Nosotros si analizamos un poquito la historia croata y digamos, la línea de desarrollo histórica del nacionalismo croata, vemos que en el 41 hubo cambios tectónicos, en el 71 la primavera croata es interesante de estudiar, que ahí recibieron por la cabeza a los disidentes de ellos mismos, ¿sí? Y después vino el Domovinski Rat, o sea, la guerra patria, como una especie de síntesis. Propiciemos que sea una real síntesis con verdad, donde podamos hablar tranquilos sobre las cuestiones y las realidades históricas y no de acuerdo a lo que nos dicen los de afuera. Nosotros mismos, los croatas, hablando de nuestra realidad. Porque, por ejemplo, hay que reconocer claramente que, digamos, en la zona de Dalmacia al norte, había partisanos croatas que luchaban contra la prepotencia imperialista italiana. A ellos hay que reconocerles ellos. A eso se lo tenemos que reconocer, pero no le podemos aceptar que a nosotros nos señalen a Tito, que es un criminal que terminada la Segunda Guerra destruyó mató medio millón de croatas. Entonces, hasta mientras vos luchás, digamos, por Croacia, contra cualquier imperialismo donde estabas, vos sos mi amigo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso también sacar conclusiones de ese tipo, ¿sí? Para lograr una síntesis de verdad, ¿no? Esto como 2 o 3 cosas. Y después, bueno, para terminar, felicitarlos porque por este espacio que tienen, por esta posibilidad que han armado de poder pensar nuestra historia, poder pensar nuestro destino, que es muy, muy importante en esta propuesta múltiple, multicultural que tienen ustedes en la radio, digamos, en esta podcast, ¿no? Muchas gracias, Tommy. Gracias. La verdad que es un gusto escucharte. O sea, está bien, se nota que sos docente, lo tuyo es mucho más claro que... Cuando explico yo, todos dicen, che, pero no se entendió lo que dijiste. Por eso lo convocamos. Bueno, lo felicito. Gracias. Digamos, viste que hay una tendencia, a mí tampoco me gusta el folclore político. Es lindo festejar el 10 de abril, cantar, comer bien, tomar bien. Eso es buenísimo, claro. No lo vamos a negar. Pero este nivel de creatividad que ustedes generan es lo que más necesita Croacia. Además de celebrar lo que estamos cerca de esa tradición política y que nadie nos va a prohibir. A nosotros nadie nos va a prohibir y no nos pueden prohibir esto, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, Facebook te prohíbe, pero no lo que vos estabas diciendo, digo que, bueno, dentro del suelo croata, todavía creo que hay gente que está en política que quiere hacer algo justamente en camino a la libertad de Croacia. Libertad me refiero justamente a una posición crítica hacia esa línea socialista que está imperando en el gobierno. Sí, y esperemos que no nos pase como en el 41, que si llegan a volver movimientos tectónicos importantes, ojalá tengamos patriotas en todas las líneas ideológicas que nos posicionen favorablemente. Vos viste, Mirko, por eso somos plurales nosotros, no somos de pensamiento único, porque hoy vos, digamos, estás más cerca de un lado, yo más cerca del otro, los dos somos patriotas croatas y si pierde un lado, el otro va a sacar ventaja desde el lado donde está para la propia nación, ¿no? Que ojalá crezca esta conciencia nacional y soberana en todas las líneas ideológicas para que si llega a haber otra oportunidad histórica de una, entre comillas, segunda república, nosotros tengamos gente inteligente que pueda, digamos, reconfigurar las cosas hacia una cada vez mayor normalización y contenidos de la libertad más elevados, ¿no? Bueno, perfecto, te clarísimo. Agradecemos, Tomás, por toda esta charla que fue interesante y esperemos que podamos continuarla en algún otro momento que te podamos convocar. Si no nos podemos ver personalmente, Tomás, si esta pandemia sigue, vamos a tener que seguir por este medio. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, un abrazo, igualmente, un abrazo grande para ustedes y me despido con un símbolo fundamental para inspirarnos para inspirarnos, para no entrar en puteríos imbéciles, mirar bien esta torre y lo que hicieron esos 1.500 muchachos
que les patearon el tablero a todas las fuerzas poderosas del mundo y posibilitaron esta república que tenemos que defender con dientes y uñas. Bueno, perfecto, perfecto. estamos completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, y un abrazo. ¿Te puedo decir Sadom Spremni? No, para terminar este bloque. Bueno, y terminamos. No, y vamos a pasar una canción, entonces ya que estamos en tema, pasemos a escuchar Uboy Uboy, la primera ópera croata. De Zrinski, así que le pedimos a Dani que apriete el botón y una que... versión de ¿cómo es que se llama? Clapa Sueti Juraj. Clapa Sueti Juraj, muy linda versión. Muy lindo. Sí. Muy lindo. Así que bueno, vamos a ver. Un abrazo. Bien, un abrazo. Gracias, Tomás, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, gracias Daniel. Bueno, estamos, como ven, con pantalla dividida y estamos transmitiendo desde Chile, más exactamente desde Viña del Mar. Es correcto, eso, estamos con Milko Medic Lilo, un personaje de las redes, bastante famoso, que tiene muchos seguidores y hace cosas muy lindas. O sea, para mí la característica de Milko fue siempre la de subtitular canciones. Tiene muchas canciones subtituladas y eso es bárbaro porque uno sabe, puede saber qué es lo que está cantando, porque a veces uno canta las canciones en croata sin entenderla, pero con el subtitulado está bárbaro porque sabemos lo que decimos. Buenas tardes, Milko, bienvenido a nuestro podcast.
Hola, Mirko, Alberto, gusto saludarlo. Primero que Igualmente. todo, quiero darle las gracias por esta maravillosa oportunidad y me gustaría iniciar este enlace con un reconocimiento especial para ustedes por la maravillosa labor que realizan en difusión de la cultura, la historia, la política, el diario vivir, tanto de los inmigrantes croatas alrededor del mundo, como particularmente desde Croacia misma. Sepan ustedes que se reconoce el esfuerzo, la dedicación y la preparación que tienen para realizar este tipo de trabajo y son verdaderamente una fuente de inspiración para quienes estamos alejados de Croacia. En lo particular no conozco Croacia, es uno de mis deseos, es una de las cosas que voy a realizar, pero también contribuye muchísimo en esta motivación para poder legar a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a quienes siguen acá con el resto de la comunidad que a veces no tienen mucho manejo con la parte tecnológica y sin embargo se nutren a través de los medios comunicacionales como es Facebook o este maravilloso podcast que tienen ustedes. Me presento, soy Milko Medic Lillo, transmitiendo desde Viña del Mar, quinta región, Chile, en el año 1780 aproximadamente, a buscar oro en el sur de Chile, y posteriormente emigró al norte, hacia Iquique, donde trabajó como logístico, no existía en ese momento ese cargo, como logístico para sostener las caballerizas de Pasco Baburitza, que es un millonario, un filántropo, que vivió acá, finalmente se radicó en la quinta región. Y bueno, en este momento tengo yo dos hijos, Andro, de 19 años, y Milan, de 14. Esos son mis descendencias. Mi familia en general debemos ser aproximadamente unos 50. Y una de las cosas que me ha motivado a mantener o desarrollar este tipo de actividades, justamente, como les comentaba, tener un legado, principalmente hacia ellos, y tal como ustedes lo comentaban en publicaciones anteriores, en la familia hay de todo, hay gente que es muy allegada a las raíces, otros que sencillamente no se sienten muy apegados, y muchas veces por desconocimiento. Creo que este tipo de actividades son las que van motivando, a veces porque ellos no saben cómo llegar o no cuentan con los antecedentes. Y uno con un poquito de investigación y sobre todo con el apoyo de gente como usted y también de investigadores, porque hay muchos investigadores en todos los países, ayudan a obtener los antecedentes y es sumamente fácil después empezar a generar los trámites, sobre todo ahora que se produjo este cambio para la obtención de la ciudadanía. Bien. Bueno, en principio te agradezco tu comentario, Milko, lo que es hacia nosotros, porque, bueno, es cierto que nosotros siempre pusimos el podcast para enlazar a la comunidad croata, hacerle llegar tanto saludos como, bueno, parte de la historia, acontecimientos y todo eso. Ahora, con esta pandemia, bueno, nos vemos obligados a hacerlo de esta manera, cada uno desde su casa. Entonces, claro, bueno, aprovechamos la tecnología y las redes para poder comunicarnos. Y esto nos llevó a tener justamente más comunicación que, si bien antes teníamos algunas comunicaciones, sino que de esta manera, como es una pandemia en general para todos los países, bueno, ¿cómo la están viviendo? Entonces nos hace que nos comuniquemos con las diásporas, de distintas diásporas de distintos países. Y bueno, en Croacia también hemos tenido comunicación para que nos traigan noticias de cómo se está viviendo allá. Y bueno, lo del terremoto que ellos tuvieron. Me decía, sí. Claro, la cultura sísmica, si lo podemos denominar así, en Chile, claro, cuando yo leí la noticia, para nosotros un temblor, 5,8. Claro. El problema es que, claro, cuando no está esta historia, las construcciones y las disposiciones técnicas para construir o edificar hace que cualquier temblor fuerte se derrumbe. Claro, es por eso el impacto, creo yo, que tuvo. Claro, para nosotros un temblor 5,8, no, nosotros por experiencia más o menos va entre 7, ya el grado 7 ya es terremoto. El último creo que fue 9 punto y tanto, el que ocurrió hace algunos años. Bueno, el último tan grande, ¿no? Sí, creo que incluso por un problema de seguros, porque después pasa a ser catástrofe ya
lo dejaron hasta el 9 o 9,8, para que no, pero creo que fue mucho mayor, según los registros mundiales. Pero indudablemente toda esta cultura sísmica que tenemos nos ayuda a sobrevivir un poquito más. Nos asustamos igual en todo caso. Sí. Bueno, nosotros, volviendo a lo que decíamos al principio, lo que también decías vos, el trabajo que hacemos nosotros desde este medio de comunicación es esencialmente tender puentes, ¿sí? Nosotros hacemos puente, comunicamos con Croacia, todo en idioma español, que consideramos que hay como un déficit de material en español. Absolutamente. Siempre que hablamos con alguien pedimos al Ministerio de Cultura, a los que hacen películas, a los que hacen documentales, que pongan subtítulos en español, porque eso es una de las cosas que está faltando, no lo están haciendo, y están dejando, incluso comercialmente, están dejando de lado todo el mercado hispanoparlante, que somos unos cuantos, o sea, todo Latinoamérica, España y todo el mercado latino de Norteamérica, desde México y todos los latinos que hay en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso se está dejando de lado y nosotros insistimos, y por eso era la característica tuya de que, bien, por fin alguien pone un subtítulo en algo, ¿no? Después, bueno, esto de tender los puentes es también para que te vean a vos, que saben que vos estás haciendo algo en Chile, en Viña del Mar, y probablemente haya gente que tenga interés en conectarse, y entonces solamente porque nosotros nos comunicamos, hay otros que quizás te vean y se quieran comunicar también, y eso es el tender los lazos y hacer una gran red croata por todo el mundo. Así que bueno, gracias y bien por lo que estás haciendo también, me parece genial. Y te quería preguntar un poquito, sí, ahí en Viña del Mar y en la quinta región, ¿hay bastantes croatas, hay descendientes? ¿Cómo están? Mira, ¿Están incomunicados? yo creo que esto es una tarea para la embajada, que en el próximo censo que se haga en Chile se incluya también, tal vez lo hay, pero no lo han difundido, un análisis del censo para poder sacar justamente las raíces de las diferentes líneas de inmigrantes, particularmente la croata, que es la que nos interesa a nosotros. Conversando un día, hoy en la mañana, el último censo que se hizo fue el año, que vio la parte croata, el año 1941, porque ya se veía bastantes años, y arrojó aproximadamente unos, me parece que entre 300.000. Pero la verdad es que hoy, estimo yo, debemos bordearlo entre los 200 y 150.000. No hay un registro, un catastro por ciudades. Yo creo que la mayor concentración están en Punta Arenas inicialmente, donde llegaron todos y se establecieron la colonia muy grande, pero también por un problema laboral y educacional, donde están los principales centros educativos, están en Santiago. De hecho, la mayor cantidad de centros culturales, de diversos, ya sea deportivos, culturales o sociales, se encuentran en Santiago. Aún así, no se caracteriza mucho la comunidad croata o de descendientes en aglomerarse tanto. Hay un grupo pequeño que siempre se está reuniendo, hay unos after office que se hacen donde llegan 5 o 7 profesionales en alguno, que es una muy buena iniciativa, pero en general estamos dispersos. Falta aglutinar eso y falta sobre todo manejar esas cantidades para que a uno le permitan hacer un poco de prospectiva o analizar el público objetivo, para enfatizar aún más y motivarlos a reunirse. No contamos con esa información. Yo creo que aquí, donde vivo yo, que en la quinta región, deben ser unas 200 personas, matrimonios, cosas así, porque sus hijos normalmente están dispersos, concentrados o en Santiago, en Antofagasta o Concepción, que también es otro centro educacional importante, ¿ya? Pero comunidades croatas hay muchas, yo creo que debe haber al menos unas 30 dispersas, principalmente en Arica hay un DOM, Iquique hay otro, hay muchas bombas, compañías de bomberos, digamos, que tienen nombres dálmatas y hay una identificación por ahí. Después seguiría Antofagasta, muy fuerte, muy grande, La Serena, que se abrió el año pasado, que es Hrvatski Dom La Serena, van a cumplir un año, y partieron creo que con un grupo como de 7 personas. Después viene Santiago, que es enorme,
Santiago tiene muchísimo de todo lo que ustedes quieran, y está el Estadio Croata, el Centro Profesionales Croata, el Conjunto Yadrán, la señora, como una casa auxilio también que apoya a las familias que están en Croacia, del año 1931 por ahí, y posteriormente creo que en Concepción hay otro, y hay uno en otra ciudad y finalmente Punta Arenas. Aquí particularmente no hay, esa fue una de las cosas que he estado tratando de desarrollar, pero cuesta mucho porque no se tiene la información. No se tiene la información principalmente, y me he acercado, he andado como o sea, estas religiones, tratando de captar gente, pero hay gente que dice, oye, bien, muchas gracias, no te preocupes, entra a Facebook. Otro, y por lo que les comentaba anteriormente, tecnológicamente, generacionalmente, no están actualizados. Entonces, aquellas personas ya de la cuarta edad, podríamos hablar, como se dice ahora, la cuarta edad, ya están desconectados. Y les cuesta mucho a veces entrar a través de Facebook, o tecnológicamente no tienen las capacidades. Por eso que son importantes este tipo de grupos, ¿ah? Pero yo creo que, como digo, deben quedar entre 200 y 150.000 en Chile. En Santiago tiene una mayor concentración, no existe información, no existe una data dura que nos permita manejarla y así poder capturar más gente, digamos, capturar en el sentido de incorporarla. Claro. Claro. Sí, creo que el dato más duro, más concreto que tenemos es el de cantidad de ciudadanos croatas en los distintos países del mundo, y Argentina y Chile tienen una cantidad parecida de ciudadanos croatas, Sí. que andan alrededor de los 5.000, ¿sí? Esos son los que tienen la ciudadanía, los que tienen derecho a voto, los que hicieron la Carta de Ciudadanía. Pero eso es un pequeño porcentaje de los descendientes que hay. Ahora, bueno, con que quitaron la restricción de la tercera generación, va a haber mucha más gente que puede llegar a pedir la ciudadanía también. Pero, y la bueno, barrera del idioma también. La barrera del idioma. Lo que tenemos, por lo menos en Argentina, el problema que al quitarse, no, incluso ya antes también, había mucho tiempo de espera en la embajada. El consulado, en realidad, tiene una capacidad limitada de atención. Entonces, por ejemplo, los últimos turnos que estaban dando era para el 2022 ya. Entonces ya uno tiene 2 años de espera para que lo atiendan para iniciar el trámite. No sé cómo será en Chile, si también hay tanta demanda y tanto tiempo de espera. Absolutamente. Mi padre está haciendo los trámites y a él ya le dieron hora para octubre del próximo año. Claro. Y es un proceso muy lento, y a pesar de que hay familiares que tienen ya demostrada la rama y tienen su ciudadanía, tuvimos que empezar, en el caso nuestro, el proceso de nuevo, volver a demostrar que éramos hijos o descendientes de mi bisabuelo, era demostrar de nuevo que era también hijo y que era hermano de ellos. Entonces el proceso es engorroso. Me imagino también lo que es para Perú, Ecuador y Bolivia, a quienes les da soporte la Embajada de Chile. El otro día escuchaba a Patricia ahí que ella tuvo que viajar a Chile. Entonces, así difícilmente se va a facilitar la incorporación. Yo creo que interés hay, puede haber interés económico, personal, o por las raíces. Yo creo que muchos también lo quieren por la parte de echar a la comunidad europea, por las facilidades que sean, que, bueno, es aceptable. Claro. Oye, eso no es problema, pero claro, ese tipo de barreras son las que van ralentizando todo el proceso. Imagínate, mi padre tiene 86 años y ya le dieron hora para 1 año más para nosotros poder iniciarlo. Es complicado. Es complicado. Yo creo que efectivamente no da abasto. Claro, lo que pasa es que el tema es presentar los papeles, y lo que le están dando es el turno, y eso no se puede, por lo menos como está ahora hecho en estos países, así en Sudamérica, de otra manera. Le están dando turno, ellos atienden, no sé cuánto están atendiendo, o estaban atendiendo, 6, 7 personas por... Acá igual. 5 o 6 por día.
Sí. Sí, Sí, 4 no días más de por 8. semana solamente. Claro. Creo que ahora estaban de lunes a viernes, igual me parece. Bueno, agregaron el viernes. Pero agregaron por la La pa- cantidad de gente, pero igual, con 10 Pero personas también hay un es montón de pedidos, llovieron los pedidos. Argentina, Uruguay y Paraguay, en nuestro caso, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, es mucha gente, hay muchos descendientes, son concentraciones grandes. Perú tiene buenas concentraciones también. No es Sí. extraño que no tuvieran un consulado que pudiera atender eso. No sé si una embajada, porque las embajadas es un trámite binacional donde tienen que hacer una cantidad de cosas, se tienen que dar para que tengan una embajada. Pero aunque sea un consulado, yo creo que podrían tenerlo para solucionar justamente esos trámites, y es lo que más se busca. Sí, Así que bueno, efectivamente. parece que es un problema generalizado entonces. Y ahora con el tema del coronavirus, los turnos, la embajada debe haber cerrado, como acá, ¿no? Sí, está todo suspendido. Yo creo. Los turnos, Acá- para colmo, se han postergado, o sea, en el tiempo que diga la cuarentena. Por lo menos acá fue sí, así. sí. Bueno, acá en Chile estamos con cuarentenas parciales. Hay sectores, regiones o ciudades incluso, y las van alternando conforme la evolución. Fuera de eso, tenemos una restricción de toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y principalmente los salvoconductos son para comprar artículos de primera necesidad o para aquellas organizaciones vitales o instalaciones críticas que necesita el país para sostenerse Sí, económicamente. y Lo que ha actividades que no se pueden generado, frenar, como es la medicina, no, supermercados, claro, industria alimenticia. Sí, acá también. Todavía toque de queda no han dictado y se está abriendo un poco lo como está sucediendo en Chile, ¿no? Están viendo las regiones, las ciudades, algunas actividades, muy pocas, abriéndose. Pero bueno, los demás estamos sí. parados. Sí, a eso hay que sumarle también todo bueno, el factor económico y social también, mucha gente que no entiende esto y anda sin protección, principalmente los jóvenes, ¿ah? Sí, Eh, no sé, mira, hay un problema cultural, creo yo, sumado al social, que también le falta a algunos aquí, pero cultural porque esto no se veía, una pandemia así. Eh, entonces, esa Bueno, cosa no ha hay ido antecedentes. afectando, claro, porque hay mucha gente que tiene también la necesidad económica de producir, hay gente que vive con el día a día, sí, gente desde que ya, eso ni trabajaba hablar. y con eso comía, entonces ahora si no pueden Sí, salir, olvídate. sí. Estamos con una serie de medidas también por parte del gobierno, medidas económicas, se están habilitando los bancos, principalmente la mayor parte afectada son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, Claro. que yo creo que debe haber colapsado fácilmente el 40% ya a la fecha. ¿Ya? Entonces están sacando paquetes con medida económica en algo que es nuevo, se va mirando hacia el exterior, cómo lo van haciendo y se va experimentando. Y a eso tú le metes el factor sociocultural también, que a veces no resiste análisis o te rompe todos los esquemas. Cualquier proyección que tú puedas hacer se ve afectada justamente por estas conductas a veces, o sea, son conductas irresponsables en realidad, ya Sí, que no permite hacer proyecciones estadísticas en la no, propagación y va a afectar la mortalidad y la mortalidad, digo, de los efectos que tenga el virus, y todo eso va a redundar en las medidas que se van a adoptar. sí, justamente nosotros, tanto Chile como Argentina, bueno, los países de América del Sur, recién estamos empezando para mí en esta curva, ¿no? Sí. Vamos Bueno, a ingresar en el vamos invierno, un mes atrasado a Europa, sí, o más, así porque que Sí. Europa va a salir de la pandemia porque le llega el calor, y nos, supuestamente. claro, Y Nosotros nosotros nos estamos viene el entrando en el frío frío. y estamos en el pico. es un Calculo, cuadro acá mucho estaban diciendo más, el pico más puede darse entre mayo y junio. sí, No sabe. sí, yo creo Ellos que hay que tampoco saben, prepararse, porque el gobierno no es culpa de los gobernantes, sino que ¿no? tiran datos por qué van a hacer. Pero no Mira, hay algo cierto que diga va a ser en abril, va a ser en mayo, abrimos sí, la cuarentena después del 15 de mayo, qué sé yo por decir. No se puede saber. no, El sino día a día esto, está la esto lucha. a cualquier gobierno del color que sea y del tipo de administración que sea, no hay organización preparada para esto. No hay Yo creo organización que y todo el preparada, mundo exacto. está Y hay haciendo lo actividades. mejor que puede. El otro día le comentaba a Mirko, cuando hablábamos, hay actividades que uno no piensa.
Yo tengo el caso de un familia que está trabajando en una fábrica de cartón haciendo cajas a full para la industria alimenticia, farmacéutica. Y uno piensa, bueno, justamente ellos trabajan porque no pueden parar la industria alimenticia porque es con lo que comemos. Claro. Pero se quedan sin materia prima, porque el cartón lo fabrican con lo que recogen los cartoneros en la calle. No tenemos cartoneros andando, no podemos dar. Sí. Y ahí es donde empieza a resentirse, o sea, es una cosa toca la otra y como vos decías, la gente que vive día a día puede aguantar con una ayuda del gobierno, pero ¿hasta cuándo? Sí. Te iba a preguntar sobre todo, Mirko, vos tenés un grado militar, vos tenés una carrera militar, si no me equivoco. Sí. Y están prestando, las Fuerzas Armadas están prestando ayuda con el reparto de alimentos, con esas cosas, con atención a la gente. Sí, mira, bueno, yo estuve en la Armada, llegué hasta el grado de capitán de fragata, de comandante, estuve hasta el año 2017 más o menos. 2012 me fui primeramente a retiro, ahora estoy con trabajo completamente civil, estuve yo en la infantería de Marina. Pero indudablemente me mantengo los contactos. Sí, en estos momentos las Fuerzas Armadas están apoyando todo lo que son labores de control sanitario, y de seguridad, porque Claro. estamos en una condición especial Sí. entre emergencia, ¿no es cierto?, que da algunas facultades que también, por la idiosincrasia nacional acá, costó muchísimo que se pudiera aprobar eso y perdimos un tiempo valioso. Otro proceso que está ocurriendo es que se está efectuando gradualmente una reconversión de las capacidades económicas nacionales para apoyar todo lo que es el combate a esta pandemia. Bueno, por su lado, las Fuerzas Armadas están contribuyendo con seguridad, instalaron sus hospitales, los hospitales de campaña, que se llaman estos hospitales de guerra. El caso del Hospital Naval, que vivo yo aquí al lado, atiende exclusivamente, separó todo, separó todo. Claro. Te atienden solamente urgencias, aquellas enfermedades terminales que requieren un apoyo crítico. Bueno, si llegas con el coronavirus, indudablemente, pero hay todo un proceso antes de ingresar al hospital. Yo he tenido que ir a ver a algunos amigos y el hospital está desierto, está con las capacidades esperando el PIC. Nosotros todavía no tenemos el PIC. Y llevamos en estos momentos 92 fallecidos con 7.917 casos. Recuperados 2.646, pero no tenemos el PIC. Entonces, todo lo que es la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea está cooperando con el tren logístico en cuanto a aéreo, indudablemente, también tienen hospitales de campaña ellos especiales. El Ejército está desplegado apoyando a Carabineros y a la Policía Civil, que es la Policía de Investigaciones. La Marina tiene también preparado el buque hospital, un buque anfibio hospital muy parecido al que tiene seguramente en Argentina y en otros países. Los hospitales y centros de atención comunitaria, clínico, al menos de la Marina, lo que sé, está todo aislado, está todo en espera de que llegue este golpe masivo. Te atienden si tienes, por ejemplo, un dolor de muela que ya no lo soporta y no te hacen tratamiento, no te hacen tratamiento, te lo sacan y se fue, te despachan rápidamente. Están todas las capacidades en estos momentos de sostenimiento de las Fuerzas Armadas, que no sea de seguridad, se reconvirtieron algunas a hacer mascarilla y delantales, están apoyando primero beneficio para la institución, para poder sostener a su personal, que es el que va a brindar la seguridad y a apoyar al resto, y después está toda la parte sanitaria en espera. Está todo en espera, con lo que hacen vacunación, pero fuera de los hospitales, toda la parte clínica y de cama, está todo listo, esperando este rebrote, o no el rebrote, digamos, el pic. ¿Tenés algún conocido afectado ya con el coronavirus? No, gracias a Dios, no, por el momento lo vemos acá en Viña, todavía como muy lejano. Yo creo que dentro de poco ya va a empezar porque lo que hablamos, vuelvo a ser reiterativo en este problema sociocultural. Hubo mucha gente que, por ejemplo, para Semana Santa viajaron de Viña hacia la costa, a su segunda o tercera casa. Hay gente que tiene 2 o 3 casas, entonces se vienen a pasar el fin de semana como una especie de semi-vacaciones. Sí. A lo mejor ellos no están infectados, pero viene el proceso de incubación. Sí, seguro. Eso lo vamos a saber. Esto es el movimiento de la gente. Están contagiados asintomáticos, claro. Sí. Probablemente, bueno. ¿Cómo están con la cantidad de test? ¿Hacen muchos test?
Test se están haciendo, creo que del orden de los 7.000 test, en circunstancia que estamos muy lejos todavía de lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, que debieran ser, entiendo, 15.000 diarios, ¿ya? Hacemos 7.000 test, me parece que en promedio. Ahora, no es gratis, a no ser que tú tengas los síntomas. O sea, si tú vas y dices, oye, ¿sabes qué? Me siento bien, me quiero hacer ahí, te lo cobran. Pero si tú llegas y te encuentras, eso pasa automáticamente, lo toma el Estado y te hacen todo el proceso. Pero 7.000, ese es el promedio. Curiosidad, Sí, yo acá ¿cuánto que cuesta yo sepa, el test? no se hace. Un test, yo creo que debe costar, me parece, 20.000 pesos. Primero creo que partieron como 50, el doble, el triple, y ahora creo que está entre 20.000 pesos, que deben ser unos 24, unos $20, andará por ahí. Creo que sí. 20, $30. Pero existe la posibilidad de que uno diga, bueno, sí, yo me quiero gastar $20, quiero testearme, eso se puede hacer. Entiendo que eso se estaba haciendo en las clínicas privadas. No sé si los habrá requisado. El gobierno está implementando una política de administración central, por lo menos para lo que es vacunación H1N1, ya que es la que partieron ya en febrero, porque si se te da un cuadro de H1N1 y el COVID-19, eso sería todo, ahí ya no, posibilidades de salvarse tiende a cero. Entonces entiendo que centralizaron al menos las vacunas, no sé si los test. Yo creo que sí, si tú vas a la clínica por el plan de salud que tenga, y te lo hace. Pero si llegas a Creo que urgencia... no, me parece. Si vos lo querés hacer, Mirko, lo que tengo entendido, no se hace. ¿Acá ¿Lo en hacen Argentina? ellos en la Argentina? No. Por eso, en forma Tenés que privada pedir, por no. favor. Y si tenés fiebre, y si tenés síntomas, y si tenés dolor de garganta, y si tenés tos, y no estás grave, no te hacen el test y te quedas en tu Tampoco casa. te lo Por hacen, eso, claro. los valores en Argentina que está manejando no son tan ciertos. Fíjate que más o menos en la misma cantidad de fallecidos hay, no sé, 7 veces más casos en Chile que en la Argentina porque no se testean, no se sabe. O sea, hay Claro. gente que está Sí, enferma pero no se la confirmaron. ese es un tema recurrente acá cuando empiezan estas comparaciones estadísticas entre los países. Resulta que las realidades son distintas por el muestreo que se saca, la cantidad también de laboratorios. Sí. Entonces todo eso afecta. Yo creo que eso se debe analizar por país nomás. Ahora, eso sí, la Organización Mundial de la Salud dice que todas las cifras, incluso en el mejor de los casos testeados, se deben multiplicar por 3. Por 3. Claro. La realidad, o sea, los que están Por sintomáticos y los que están asintomáticos. Ese es más o Claro. menos. Entonces, si yo te digo acá que en estos momentos hay casos totales de 7.900, deberíamos ser, imagino yo, 21.000 en Chile. Sí, claro. Sí. Bueno, el tema es que esto se va a quedar un tiempo, vamos a... Muchos meses. Como una cosa buena es que vamos a estar mucho tiempo aislados, porque lo otro es peor. Sí, pues la vida de familia yo creo que es la que más se ha beneficiado. Sí. Nosotros estamos acá, los 4, viviendo todo el tiempo en casa, trabajando desde casa, y claro, ya no estábamos acostumbrados. hay que volver a tomar el ritmo de que te veo todo el tiempo. Sí. Hasta el perro nos mira y dice, salgan de acá, el sillón es mío, y no. Sí, después se va a extrañar esto. Sí. Claro, bueno, tenemos que acomodar todavía algunas cosas, algunas líneas de abastecimiento no están aceitadas como antes. Por ejemplo, tengo el pelín para hacer pelín Kovacs, está en San Telmo y no lo puedo traer, así que eso vamos a tener que hacer buscarle una solución al tema. Sí. Bueno, Alberto, Mirko, nuevamente reiterar mis agradecimientos por esta maravillosa oportunidad para también incluso para la gente con la que interactúo en las redes, me conozca físicamente. Soy más guatón de lo que parezco en la foto. Viste que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Te dicen, La realidad es cruel. La realidad es cruel. Te conozques por el nombre y dices, mirá quién era. Sí. Así es que, bueno, reiterarle, como les digo, estos agradecimientos e instarlos a que continúen con esta maravillosa labor. Ustedes no se imaginan el impacto que tiene
en la comunidad, al menos lo aprecio yo así, y lo veo en los registros, después cuando la gente ve, porque no todo a veces tiene la capacidad de ver online o cuando se transmiten, digamos, pero es muchísima gente la que los ve, por lo tanto, el impacto de la difusión, el peso que tienen ustedes hacia la comunidad total aquí en Sudamérica, seguramente en el mundo, donde los ven, ese control lo tienen ustedes, yo por lo menos lo veo a través de mis redes, cuando los cliquean y les hacen comentarios. Los felicito enormemente, les envío un abrazo fraternal para ustedes. Nuevamente el programa, estoy a su disposición, lo que esté a mi alcance estará Gracias. también al de ustedes, lo que los pueda apoyarlos a ustedes con su transmisión. Sí, y continuamos gracias, en sí, cuarentena. Vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir en Justamente contacto. nosotros, Continuaremos en contacto y felicitaciones con lo que estás haciendo y seguir haciéndolo, que está buenísimo. Vale, muchas sí, yo gracias. creo que la próxima Vale. vez que tengamos un poquito más de tiempo vamos a hablar un poco más cómo lo realizás las traducciones, Técnicamente. los subtitulados, que es bastante Ahí difícil y muy bueno. Vale, ahí les Gracias. cuento cómo nació esa idea. La verdad que sí. Bueno. Bueno, Mirko, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Dale. Hasta luego. Que tengan un maravilloso día y muchísimas gracias. Gracias, Gracias a vos. Eugenia. Escuchamos a canción Boy Oh Boy. Escuchamos el reportaje buenísimo con Milko desde Chile. Y ¿Me vamos puedo a. interrumpir un segundo, Mirko? ¿Podemos Interrumpa. traer esos batallones que se veían de la gente luchando para que vayan a Croacia, que le hagan caso a Tommy un poco? No estaría mal, Sí, ¿no? no estaría mal resucitar a algunos, ¿no? Sí. Pero bueno, tengo acá un tema suavecito ahí para hacer el corte. Dígame algo. Escuchamos. Sí, un tema que hable sobre, para pasar todo esto conmemorando para nosotros el 10 de abril, Sí. que haga a la fuerza, ¿qué podemos traer para la fuerza? Y del primero pueblo traemos a croata? Thompson. Traemos a Thompson, ¿no? Y, Para empezar. le pedimos que cante Geni Kameni, una versión en vivo, en Knin. Claro. Adelante, apriete el play y disfrutemos el tema. Hvala. Dopustite mi da predstavim svoj bend. Molim vas, jedan pljesak za njih. Na bubnjevima Ivica Bilić Ike. Pihonić na bas gitari. Duje Ivić klavijature. Ivan Ivanković solo gitara. A sad ćemo još jednu pjesmu, jer pusti druge da vas malo zabavljaju. A za kraj ćemo Geni Kameni, idemo zajedno.
te životnosti, vytvoráš znatitosti. Geni kameni, vatra gori u meni. Hej, geni kameni, takvi smo mi rođeni. Geni kameni, vatra gori u meni. Hej, geni kameni, takvi smo mi rođeni. Geni kameni. Kud Milan Begović, pozdravite, molim vas. Hvala. A vi, dragi prijatelji, uživajte dalje, duboko u noć. Vidimo se ko Bog da, ponovno. Doviđenja i Bog vas blagoslovio, živjeli. Bueno, ¿le gustó el tema, no? Geni Kameni. Suavecito, Geni Kameni, pero está bien, lindo mensaje. ¿Cuál es cómo se llama el conjunto folclórico, el tema que baila el conjunto folclórico? Es Eros sono Gazzetta, es una ópera, es muy linda, está buena, está bien compaginado, aparte suena bien con un poco de batería, bajo, guitarra, está bueno, está bien, quedó bien. Sí. Me gustó. Así que, bueno, nos quedan pocos minutos, pero... Nos estamos yendo. Pero no nos vayamos todavía, ya que estamos acá, quedémonos un ratito más. Yo me quedaría. No,
Interesante, ambas charlas que tuvimos hoy fueron muy interesantes. Tommy, le agradezco de vuelta por haberse tomado unos minutos para charlar con nosotros. La verdad que es bastante claro en sus conceptos y para que, o sea, de Tommy dijeron muchas cosas y realmente los que lo atacaron, muchos ni lo escucharon lo que dijo, ¿sí? Y algunos que escucharon lo que habló no lo entendieron. O sea, esto de la apertura que tiene Tommy, por ejemplo, en cuanto a ideología, está bárbara, porque él acepta todo. Ahora, él tiene su idea y la va a defender. Ahora, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que usted tenga su pensamiento y yo tenga el mío y él tenga el de él? Si después estamos todos de acuerdo en que hay unas ideas básicas que tenemos que defender, la integridad de la República de Croacia y construir la libertad dentro de la República de Croacia, para que la gente viva bien y no se quiera ir al otro lado. ¿Sí? Es más, que toda la gente quiera ir a vivir a Croacia, porque está bueno. Entonces, yo le voy a decir, estamos todos de acuerdo, no importa el pensamiento que tiene cada uno. Yo le voy a decir lo que no se entiende, es que por qué esta discriminación o la gente, como usted decía, que no entiende lo que quiere decir Tommy, porque es una persona que durante toda su vida, por lo menos su vida adulta, estuvo participando, teniendo fuerza activa para Croacia y en toda la cultura, no solo en los cantos, en la participación o en los actos, sino todo con una posición política que, como dice usted, habrá alguien que la comparta, otro que no la comparta, pero no se lo tiene que ningunear de ninguna manera. No, ¿Se da cuenta? es imposible. O sea, la presencia política de Tommy fue desde siempre, o sea, desde los grupos juveniles que participamos juntos, siempre fue una posición hasta dura, pero bueno, es su derecho de tener una posición dura y defender sus convicciones. Ahora, el que no lo entiende, bueno, es ese que va y viene, ¿no? Que estoy bien porque ahora soy empleado de tal, y entonces no quiero hablar en contra de, porque entonces yo pierdo mis beneficios. Pero eso es lo que hace mal, a eso yo me refiero, eso es lo que hace mal, porque se tiene que estar todos juntos en el mismo barco. Más allá de las posiciones políticas, después se discute adentro, y alguno estará con esta posición, el otro estará enfrente. Claro. Discutimos, pero están en el mismo barco. No, algunos estarán en los remos de la derecha y otros están en los remos de la izquierda, pero hay que remar para adelante. ¿Por qué durante la Guerra Patria se podía estar con un solo pensamiento? Porque había algo más allá del interés personal, sino que ahí había un interés público. ¿Por qué con los años, después del 95, empezaron las divisiones, empezaron estas separaciones que hay dentro de la misma comunidad? Eso es lo que está mal y eso es lo que no se entiende. Eso es lo que explicaba Tommy muy bien. Sí, está bien. Y en el gobierno dice también con lo que está sucediendo en Croacia en el gobierno. Sí. Pero no tendría que ser por lo menos la diáspora. Y acá en Argentina es, no quiero ser duro con los términos, pero es también miedo de perder posición, de perder ubicación, de perder un subsidio, digamos, si uno tiene un pensamiento diferente o si se va a oponer, si va a hacer enojar al dueño, eso es lo que se hacen en Aluti Gazda, ¿sí? Pero bueno, eso no es que es la colectividad croata en la Argentina, o sea, en la sociedad en general se dan esos casos de que uno no quiere perder beneficios, no quiere dejar de pertenecer a cierto círculo que lo señalan si no piensa exactamente igual. No, por supuesto,
No me haga hablar. No tenemos que ir, Bueno, sí, vayamos, pero tenemos vayamos muchos ejemplos donde usted dijo una cosa hace unos años, a los pocos años dijo lo contrario, y pasados esos años volvió a decir lo mismo que decía antes, o no. o estar con la gente que estaba antes, que antes usted criticó. Pero usted está hablando del presidente Es de la todo. Cámara, no. No. Usted está- hay varios ejemplos. Sí. Bueno, del panquequismo. Somos tocayos, pero no queremos decir. Bueno, En otro orden de cosas, quería mandarle un abrazo a nuestro presidente, a Federico, que ayer falleció el suegro. Un abrazo a Viviana. Bueno, estaba enfermo, quizás sea una bendición para él, pero bueno, siempre se extraña uno que se va, ¿no? seguro. Así que bueno, un abrazo para Viviana y para toda la familia de Federico. No sé si me quedan cosas en el tintero, creo que hemos pasado por todos los temas. Muy interesante, perdón, lo de Milko también. Sí, eso le iba a Milko está decir. abriendo un camino nuevo en las redes, que yo sé que hay gente de acá, que Vishnia es gran amiga de él y le ayuda en producciones y todo, pero está bueno lo que él hace y me gusta, o sea, parece un excelente tipo y ojalá que pueda seguir creciendo en las redes como lo está haciendo. Sí, Lo justamente felicito de la nuevo. colectividad, él estaba hablando mucho sobre la colectividad croata en Chile, que es Sí. una, no sé si es una de las más antiguas en el sentido que fueron muchos emigrantes croatas en el siglo pasado. Y por eso En él el decía, anterior, mi bisabuelo. Y a bueno, los fines, después obviamente siguieron, pero era 1900. muy grande esa comunidad. Y bueno, y ahora se van perdiendo porque quedan los nietos, bisnietos, y bueno, y él, es lindo el trabajo que está haciendo de poder juntarlos y hablar con un lado, con un hogar, con otro. Me sorprendió que se había abierto hace un año un nuevo hogar en La Serena. En La Serena, sí. Un Qué tema interesante. que es interesante, que yo no lo sabía, que estaría bueno o sea, es una solución para el censo de los croatas, que en los censos de los países uno declare su origen, ¿sí? El que quiera. Y eso decía que en el censo en Chile se hacía, y con eso ellos podían rastrear un número de gente, Claro. pero desde el año 1941, el censo del 41, que no se hace. Así que bueno, pero es un dato muy piola, que estaría bueno, que sería una solución para los emigrados o para los descendientes, para saber de qué número se trata en cada país. ¿Sí? Que esos son datos imposibles de conseguir de otra manera. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, agradecemos a todos los que han participado, los que nos escuchan, gracias por los saludos y por compartir este podcast, que ahora, bueno, va a salir en Facebook y después lo pueden encontrar en YouTube cada uno de estos programitas. Bueno, Mirko, gracias por todo. Brindemos por Gracias, Croacia, Alberto, gracias, la Argentina, Dani. que pase rápido esta pandemia. Gibiri, Silvio, Dani, Silvio, Mirko. Y nos estamos Chiviri, viendo. muchachos. De Villena. Gracias. Gracias.